Vamos a buscar en el libro de Salmos, capítulo 53, 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Gracias te damos, Dios, te adoramos, Jehová, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, oh Jehová. Gracias. Bendiga a las personas que escuchan este evangelio, Jehová, que se congregan en este lugar, oh Dios. Gracias te damos, Padre. Te adoramos, te exaltamos, Jehová. Gracias, 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 Jehová. Te adoramos por esta tarde preciosa, oh Dios. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Dice Salmo 53, verso 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Aquí habla la palabra de algo que una vez, cuando yo lo leí por primera vez, esto me impactó, hermano, porque dice aquí que Dios miró desde los cielos. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Sobre los hijos de los hombres, o sea que Dios miró a la humanidad y dice ahí, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y ahí es donde empecé a ver que la humanidad entera no ha buscado a Dios, o sea que la gente no ha buscado a Dios. Digamos, nosotros aprendimos a buscar a Dios porque Dios nos despertó, nos llamó. Pero no había nadie que buscara a Dios. O sea que la gente no ha buscado a Dios. Buscar a Dios es importante. Usted sabe cómo le cuesta a la gente, por ejemplo, venir a la iglesia, leer la Biblia. Hay gente que tiene libros, Biblias Thompson, Biblias antiguas, Biblias en inglés, de todo tipo de Biblias, y no las lee, fíjese, no las lee. No las lee porque el ser humano no tiene esa tendencia a buscar a Dios. Porque cuando la gente, uno la ve que tiene de todo tipo de libros y cosas, la gente no tiene ese sentimiento de buscar a Dios. Porque si la gente buscara a Dios, la gente no se moriría. Porque buscar a Dios es importante. Y dice el verso 2, otra vez, Dios miró, desde los cielos miró, dice, sobre los hijos de los hombres. Todos nosotros nos llama hijos de los hombres. Y dice, para ver si había algún entendido. Fíjese que nadie entendía, hermano. Nadie en la tierra entendía a Dios. O sea que nadie ha entendido a Dios. Y dice el verso 3, mire, cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Uy, hermano, cuando yo leí esto de que en verdad nosotros vivíamos como en la selva. Así vivíamos nosotros, los seres humanos. No había nadie que entendiera a Dios. No había nadie en la tierra que entendiera ni que lo buscara a Dios. No había ni uno, dice, ni uno. Eso me asustó, hermano, porque yo deseaba vivir, yo deseaba que alguien me explicara la palabra, pero aquí dice que no había ni uno, o sea que todos los seres humanos nos creamos como en la selva, hermano, todos nosotros nos creamos como en la selva, como los animalitos. Hubo un tiempo que yo predicaba bastante fuerte, y predicaba y a la gente sentía que la palabra bien pesada, pero es que nos desenvolvíamos en un ambiente donde era como una selva, hermano. Nos desenvolvíamos en un ambiente donde los seres humanos no se entendían los unos con los otros. Por eso Dios dio el mandamiento de que nos amáramos los unos a los otros, los seres humanos, y eso no se pudo cumplir. La gente no pudo cumplir ese mandamiento de amarnos los unos a los otros. La gente no pudo hacer eso, no lo pudo hacer. Si usted puede ver que se junta un hombre y una mujer y tampoco no se entienden, se voltean a ver, dicen, no, yo te quiero, dice, ¿vea? Pues, pero no se conocen. Se maltratan, se insultan, se dicen palabras pesadas.
Y eso a mí me asustaba, hermano, en ver de que nadie se entendía. Y cuando leía que en la Biblia que 2 hermanos nacidos del mismo vientre, uno llamado Caín y otro Abel, uno mató al otro. Yo decía que por qué la gente se destruía unos a otros y que por qué no nos podíamos entender unos con otros. Y era porque nadie, hermano, nadie podía entender a Dios. Nadie ha podido entender a Dios durante muchos años. La gente nunca pudo entender a Dios. Por eso a mí me asombró por qué Jesús había venido. Yo me preguntaba que por qué Jesús había aparecido. Y me puse a estudiar toda la vida de Jesús. Y que Jesús, ¿quién era Jesús? Jesús había nacido de la Virgen María y que había sido engendrado por el Espíritu Santo, y aquello me asustaba. Y cómo podía haber Dios tenido algo con aquella mujer, decían. Por eso es que a María la gente la admiraban. Vea, de que Dios había tenido, sí, Dios es el que hace todo en los seres humanos, ¿verdad? Dios es el que nos hizo a todos nosotros. Pero en este caso fue un milagro en aquella mujer, que Dios se manifestó en aquella mujer, hermano. Dios se manifestó solo para que pudiéramos entender a Dios. Imagínense, para eso se manifestó Jesús. Y cuando miré que Jesús iba creciendo, hermano, iba creciendo, iba siendo incomprendido por sus padres. Sus padres no lo entendían. Las personas que estaban alrededor no lo entendían. Y los discípulos que lo seguían a él, lo seguían 12, lo seguían 70, lo seguían 5,000 personas. Y esas 5,000 personas, ninguno entendía a Jesús. Entonces, como no lo entendían, siendo una persona tan buena, tan educada, entonces decidieron matarlo mejor, porque no lo podían entender. Ahí fue lo que más me asustó, en ver de que una persona, por muy bien que se porte, va a tener problemas. Las personas, por muy bien que se porten, tienen problemas, porque Jesús se portó bien y tuvo problemas. Y eso me asustaba. Por eso llegó un tiempo que yo predicaba fuerte, hermano, porque me sentía como que estaba en un ambiente como que vivíamos en la selva, los seres humanos. Y así fue. Ese tiempo era difícil. La gente no entendía a Dios. Y durante muchos años, yo por eso leía las biografías de algunos hombres que servían a Dios. Algunos los quemaban, algunos los encerraban, algunos los desterraban y los mandaban a islas. Y yo decía que ¿por qué era esa conducta de la gente, hermano? Y es que la gente no ha vivido en razonamiento, se ha vivido como los animalitos. Toda la gente, imagínense, póngase a pensar de que ningún ser humano es capaz de entender a otro. Póngase a pensar en un caso así. Ningún ser humano es capaz de entender a otro. Entonces eso me asombra. Yo decía, entonces vivimos aquí en supervivencia, como el gato y el ratón, como el león y el venado. Vivimos en un ambiente donde los seres humanos tienen que defenderse. Y es que, hermano, las personas no tenían entendimiento. Porque uno tiene entendimiento solo cuando busca a Dios. Solo cuando busca a Dios. Si uno no busca a Dios, es un animalito. Es un animalito. Sí. Si uno no busca a Dios, es un animalito. Y entonces cuando Dios me permitió entender esas cosas, hermano, entonces yo predicaba fuerte. Yo decía, pero este evangelio es difícil, decía yo, predicarlo. Predicar un evangelio tan pesado. Yo no lo quería hacer porque nunca lo había hecho, pero Dios me decía que tenía que hacerlo porque las personas se iban a despertar, la gente estaba dormida. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, la gente le gritaba y le decía un montón de cosas. Aquella gente no razonaba nada. Eran como animalitos, como los sopes, esperando que se muriera Jesús. Bájate de ahí, hijo de David. Si eres hijo de Dios, bájate de ahí.
Y Jesús sabía que aquella gente que estaba alrededor no razonaba, que eran animalitos. Entonces Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando yo me puse a estudiar esas pocas palabras de Jesús últimas, que decía: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, dije yo, quiere decir que la gente estuvo con Jesús, anduvo con Jesús, miró los milagros de Jesús y no lo entendieron. Sí, la gente creería de que si nosotros vamos al cementerio y resucitamos una persona, la gente se va a convertir. La gente no se convierte, hermano. La gente no se convierte. Lo que podría hacerse es un circo nada más. Porque Jesús hizo cuántos milagros y la gente no se convirtió. La gente no se convirtió y eso me asombró a mí, hermano, que terminaron guindándole en la cruz del Calvario. Y la gente no ha podido razonar y no ha podido entender a Dios. Hermano, eso me asombró y me asustó durante años. Ahora que hemos avanzado y se ha predicado más este evangelio, la gente está empezando a tener deseos de buscar a Dios. La gente está empezando a tener deseos de buscar a Dios. Y eso es bonito. Eso es bonito. Mire que cuando yo encuentro personas que dicen: yo quiero saber esto, por eso a mí me gusta que la gente pregunte lo que quiera. Que pregunte lo que quiera. Porque yo cuando tenía 17, 18 años, yo quería preguntar un montón de cosas y nadie me las contestaba. Nadie en la tierra. Nadie. Si la única solución que le daban a uno, le decían: vamos a orar por usted. Vamos a ver, vamos a echar fuera a los demonios. Y eso era todo. Pero que alguien le diera respuestas a uno, que por qué sucedían las cosas, nadie le daba respuestas a uno, hermano. Entonces, ahora, hermano, le doy gracias a Dios que ahora la gente está empezando a tener deseos. Y la gente no busca a Dios como dice aquí. Mire, vuelvo a leer el capítulo 53, versos 2 y 3, ahora juntos. Dicen: Dios desde los cielos miró, dice, sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Fíjate que solo quería una persona, hermano. Solo una persona quería a Dios. Y eso dije yo: bueno, yo me voy a tener que hacer yo, buscar a Dios. Me voy a tirar yo en esto, dije yo, voy a buscar a Dios y voy a tratar de entenderlo. Y mire cómo dice: para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice el 3: cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Fíjese, ni aún uno. Estas eran las palabras que a mí me asustaban, que no había ni uno. Y dice el verso 4: no tienen conocimiento, dice, todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Mire, imagínense que eso me asustó. De ahí fui averiguando que por qué la gente no buscaba a Dios. ¿Por qué la gente no buscaba a Dios? ¿Por qué las personas no buscan a Dios? Y eso me asombró y fui estudiando por qué la gente no buscaba a Dios, por qué la gente no sentía deseo de venir a la iglesia, de alabar a Dios, por qué la gente le costaba alabar a Dios, levantar las manos, la gente le costaba aplaudir, la gente le costaba hacer un montón de cosas para Dios. Y hasta que Dios me mostró de que lo que hacía que las personas no pudieran buscar a Dios era el resentimiento que había en las personas. Era el resentimiento que había en las personas. Porque el resentimiento había contaminado a todos los seres humanos. Nos había contaminado a todos, hermano. El resentimiento nos había inundado a todos. El resentimiento nos había inundado. Y por eso la gente no sentía deseos de buscar a Dios. La gente no sentía nada de deseos de buscar a Dios. Si usted ve que aún en este tiempo las personas tienen que estar en un gran problema para poder buscar a Dios. Hasta que aquí mismo dice en el capítulo 53, mire cómo dice, 53 verso 1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Mire, no hay Dios.
Ahí fue donde dije yo, entonces, ¿por qué las personas no creen en Dios? Y era por el resentimiento. Que el resentimiento hacía que las personas creyeran que Dios no existía. Ese era el grave problema, hermano. El resentimiento le daba las ideas a las personas para decir de que Dios no existía. Y me puse a estudiar a la gente que por qué se resentían las personas y por qué se resentían y por qué se resentían, y empezaba a ver esto de que por qué se resentían. Y mire cómo dice el necio en su corazón no hay Dios. Imagínense que el resentimiento le bloquea la capacidad de buscar a Dios. El resentimiento es como un velo, como algo que le tapa su entendimiento para buscar a Dios a los seres humanos, porque llega a niveles de decirle en su corazón que Dios no existe, que Dios no te escucha, Dios a vos no te quiere, Dios a vos no te hace caso. Imagínense cuántas ideas pone el resentimiento en las personas. Dios a vos no te quiere, Dios a vos no te hace caso, Dios a vos ni siquiera te habla. Mira, el resentimiento es una cosa, hermano, y esto volvió a los seres humanos en un estado salvaje. El resentimiento volvió a las personas en un estado salvaje, como los animales, como los potros, como los pichetes, como todo eso. Así se volvieron las personas, hermano, por el resentimiento. Y por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Mire, entonces decía yo que ¿por qué las personas se resentían? ¿Por qué las personas se resentían? Y mire, me puse a investigar que por qué la gente se resentía. ¿Y qué era el resentimiento? ¿Qué era? ¿Qué era el resentimiento, hermano? Esas cosas me asombraron y me puse a leer. Y mire cómo dice en el libro de Eclesiastés. Mire, capítulo 7 del libro de Eclesiastés, verso 9. Dice el 7:9 del libro de Eclesiastés: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el pecho de los necios. Mire, ahí fue donde dije yo, entonces quiere decir que el enojo descansa en el pecho de las personas. Y me puse a estudiar el enojo, ¿verdad? ¿Cómo brincaba el enojo en las personas? ¿Por qué la gente reaccionaba enojada? ¿Y qué era el enojo? ¿Qué es el enojo? ¿Qué es el enojo? ¿Verdad? ¿Por qué el enojo? La gente tenía enojo y yo me asustaba y empecé a escarbar. ¿Qué es esto del enojo? El enojo dice que descansa en el pecho de los enojados, dice, y de los necios, y que ahí descansa. Y fui investigando y averiguando de qué era esto, hasta que me di cuenta que era un espíritu. Que era un espíritu, que el enojo es el que le daba las ideas malas a la gente. El enojo le hacía que la gente pusiera en duda a Jesús, todo lo que Jesús hacía. Porque Jesús, aunque resucitó a Lázaro, fíjese que lo querían matar porque resucitó a Lázaro. El enojo es un espíritu, y empecé a averiguar. Y digo yo que por qué la gente tenía tantos problemas, porque en las personas había enojo. Y ese enojo era el que le daba las malas ideas. Y ese enojo estaba en contra de Dios. El enojo estaba en contra de Dios, hermano. Y fui descubriendo que ahí tenía problemas la humanidad, hermano. Yo decía, entonces el enojo hay que sacarlo. Sí, había que sacarlo. Y me fui dando cuenta que Jesús al enojo le llamaba el hombre fuerte. Jesús le llamaba al enojo al hombre fuerte, que había que atarlo. El enojo, por eso el mismo Salomón que escribió este libro dice aquí, mire cómo dice, mire, ya él siendo un hombre de más de 50 años, dijo, es difícil esto, decía, ¿verdad? Porque él estaba muy atrapado. Dice el capítulo 11:10 del libro de Eclesiastés, dice, quita pues de tu corazón el enojo, dice, mire. Entonces él sabía que la gente debía de cortar el enojo de su corazón. Tenía que cortarlo.
Tenía que cortar el enojo de su corazón, hermano. Por eso los hombres antiguos, hermano, los hombres antiguos cometieron muchos errores. Los cometieron por el enojo. David, un hombre consagrado a Dios, cometió errores por el enojo. Job cometió errores por el enojo. Entonces muchas personas tenían el enojo. Salomón se extravió por el enojo. Y él por eso recomendó de que la gente tenía que quitar de su corazón el enojo. De ahí fue cuando Dios me fue mostrando que él decía, dice en el capítulo 27 del libro de Isaías, mire qué bonito, hermano, cuando Dios me fue mostrando, y mire que Dios decía, y Dios me decía, en el capítulo 27, verso 4 del libro de Isaías dice, no hay enojo en mí. Y cuando yo fui descubriendo que en Jehová no había enojo, eso me asustó, porque el enojo era el enemigo de Dios. El enojo era el enemigo de Dios. Y el enojo ponía ideas malas en las personas. Y en Dios no había enojo. Cuando yo leí esto que dice, no hay enojo en mí. No hay enojo en mí. No hay enojo. Y dije yo, entonces quiere decir que si uno se enoja, es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. Todo el que se enoja es enemigo de Dios. Y entonces ahí me fui dando cuenta, hermano, de que había un trabajo que hacer. Había un trabajo que hacer y había que sacar del corazón el enojo. Y si uno no sacaba ese enojo, uno no podía entender a Dios. No lo podía comprender a Dios, hermano. Por eso después confirmé de que en Dios no había enojo cuando Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 11 verso 29, mire cómo dice 11:29 del libro de Mateo, ahí confirmé que el enojo era un espíritu malo en las personas. Y mire cómo dice el 11:29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y yo decía, entonces en el corazón de Jesús no había enojo. Y esa era la diferencia que había en Jesús y los demás seres humanos. Esa era la gran diferencia, hermano. Y eso me asustó. Yo decía, hay que aprender a no ser enojado. Hay que aprender a no ser enojado, porque Él aquí nos manda y dice el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces digo yo, la gente tiene problemas. Los seres humanos estamos en problemas. Cuando yo descubrí esto, hermano, de que los seres humanos estamos en problemas, que por eso la gente no se entiende, hermano. Por eso el hombre y la mujer se voltean a ver como enemigos, así, ¿ve? Se voltean a ver como enemigos. Se voltean a ver extraños. Sí, los hermanos, hermanos contra hermanos, los padres con los hijos, se ven como enemigos y no saben por qué, hermano, y es por el enojo. Que el enojo es el que pone las malas ideas en las personas. Y cuando voy viendo aquello, dije yo, Dios, hay una tarea inmensa que hacer. Hay que invitar a las personas a que no se enojen, a aprender a ser mansos y humildes de corazón. Porque si no, el alma se destruye. Por eso en el Antiguo Testamento se hablaba de esto. Y mire, aún el salmista dice en el Salmo 37, mire qué bonito, dice el Salmo 37, capítulo 37, verso 8. La gente tenía que dejar el enojo, y yo miraba que eso era lo difícil en las personas. Eso era lo difícil, hermano. Dice el capítulo 37, verso 8, deja la ira, desecha el enojo, dice. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Mire, o sea que ahí descubrí que la gente enojada era la gente mala.
que la gente que se enoja es mala. Yo digo entonces todo el que es enojado es malo. Es malo. Hay gente que dice, soy bueno o soy malo yo, hermano. Si usted se enoja, usted es una persona mala. Todo el que se enoja es malo. Ninguna persona es buena si se enoja. Todas las personas que se enojan son malas. Son malas. Eso es ser malo. Entonces ahí descubrí, entonces había una diferencia entre el que es enojado y el que no es enojado. Que el enojado, hermano, es una persona mala. Por eso dice, vuelvo otra vez el 8, el 37, 8 y 9, dice, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces a la gente enojada se le llamaba mala. Porque los malignos serán destruidos. Mire, ahí entonces digo yo, entonces el que es enojado es el que tiene que ser destruido. Por eso cuando alguien se muere, usted no tiene que echarle la culpa a la gente, no. El que se muere es porque tiene que ser destruido. Y a veces ha muerto gente buena, hermano, pero es que ha sido perseguida por el enojado, porque el enojado persigue al que es humilde, lo persigue. Y entonces mire que me puse a ver de que todas las personas enojadas eran malas. Y dice el verso 9, dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Mire, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. Mire, ahora dice el verso 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mire, entonces yo decía, bueno, entonces si uno quiere estar vivo aquí, tiene que hacerse mansito. Si una persona es enojada, no puede estar viva, no va a durar viva. Entonces digo yo, si la gente se muere tan fácilmente, es porque la gente se enoja. ¿Y por qué la gente se enoja? Porque la gente se resiente, hermano. La gente se resiente. Por eso cuando a uno le pasan cosas negativas, uno tiene que ir entendiendo que las cosas negativas que le pasan a uno, hermano, tiene que irse dando cuenta y dar gracias y decirle a Dios, gracias. Gracias, porque si usted ha sido enojado, usted tiene que ser destruido. Pero usted no ha sido destruido, ¿por qué? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Por eso mire cómo dice aquí, en el libro de Ezequiel capítulo 16 verso 6, y yo pasé junto a ti y te vi sucia de sangres. Mire, o sea que ya aquí en este segmento a lo que le llama sangres es al enojo. El enojo se le llama sangre. Sangre se le llama. Al enojo se le llama sangre aquí. Y entonces dice el verso 6, dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, dice mí. Entonces quiere decir que la suciedad del corazón del hombre es el enojo. Sí. Ese es el sucio de la gente, hermano. El sucio de las personas es el enojo. Hay gente que dice, no, yo me enojo, hermano, pero no le hago mal a nadie. Ah, bueno, pero está sucio, sigue sucio. Es como que le pongan un plato a usted. Por eso es que antes yo ponía a predicar un montón de gente aquí y yo miraba que la gente terminaba con pleitos, con celos, con envidia. Yo decía que ¿por qué la gente era así? Que ¿por qué las personas se ponían a predicar? Porque poníamos unos platos y unos vasos que estaban sucios. Los poníamos y estaban sucios. Entonces la comida salía un poco así. Extraña salía la comida. Y la gente terminaba después con pleitos, con celos, con envidia. Yo decía, Dios, que ¿por qué las personas eran así? Y era el mismo enojo, hermano, que las personas estaban sucias por dentro. Entonces la gente no entendía, pero le voy a seguir leyendo aquí. Mire cómo dice, yo pasé junto a ti y te vi sucia. Mire cómo dice, en tus enojos. Y cuando estabas en tus enojos te dije, vive. Mire, la misericordia de Dios es la que nos llamó, hermano,
Aunque nosotros fuimos adversarios y estuvimos en contra de Dios y no lo buscamos, Dios nos dijo, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus enojos, vive, dice. Mira, te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Mira, era tiempo de amores. Imagínense que la gente tiene que cambiar del enojo al amor. Al amor, que ese es el Espíritu de Dios, porque Dios es amor. El Espíritu de Dios, oiga bien, cuando la gente dice, hermano, yo tengo el Espíritu de Dios. Si usted tiene amor, usted tiene el Espíritu de Dios. Pero si usted se enoja, entonces, tiene sucio. Hay que darle una lavadita al vaso. Hay que pasarle la pluma ahí. Hay que echarle como dicen, el removedor de grasa. Sí. Hay que echarle, mire cómo dice. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento. Y entré en pacto contigo, dice Jehová Dios, y fuiste mía. Y dice el 9, mire, te lavé con aguas y lavé tus enojos, mire, tu sangre. Entonces ahí donde Dios me decía, mire, para esto es la palabra, José Antonio, para limpiar el enojo. Así es, para eso es la palabra. Ahí fue donde entendí yo que tenía que predicar solamente para quitar el enojo de las personas. Ese es el trabajo, ese es el sucio de la gente. Cuando usted viene a la iglesia es como que usted entra en un baño. Sí. Cuando usted viene a la iglesia es como que entra en un baño y dice usted, me voy a ir a echar un chorrito de agua ahí. Me van a poner la regadera ahí, pero es por dentro. Porque esta agua entra por el oído. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, dice. Entonces, eso es lo que hace. Mire, la palabra lo que hace es lavar. Mire, lava la palabra, hermano. Te lavé, dice, con agua y lavé tus enojos, dice, de encima de ti, y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Mire, qué bonito, hermano, qué bonito. O sea, una iglesia limpia. ¿Qué es una iglesia limpia? Todos les gustaría que las iglesias sean limpitas, ¿verdad? En las iglesias, para que sean limpitas, hermano, no tiene que haber ni un miembro enojado. Si uno es enojado, entonces está sucio y necesita bañarse. Ay, hermanos, que esa agua es muy helada. Esa agua es muy helada, hermano. Pero el problema es que para eso es la palabra. Por eso Jesús decía en el libro de San Juan capítulo 17, santifícalos, o sea, límpialos, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la palabra para eso es. La palabra es para sacar el enojo de la gente. Mire, para eso es. Y entonces cuando usted a veces ha oído la palabra tan ofensiva, le va a ofender a su enojo. A usted no. A usted le va a caer bien la palabra, pero a su enojo sí. A su enojo sí va a decir el enojo, va, ya me está hurgando ya me quiere sacar de aquí. Por eso los espíritus, cuando oían a Jesús, le decían, Hijo del Altísimo, ¿qué vienes a hacer contra nosotros? Dice, porque ese es el sucio de la humanidad. En los espíritus el enojo, eso es el sucio. Ese es el sucio, hermano. Ese es el sucio de las personas. Por eso cuando uno, hermano, le van mal las cosas, mire cómo dice, por ejemplo, aquí en el libro de Proverbios, capítulo 19, mire qué bonito dice. Capítulo 19 del libro de los Proverbios,
verso 18. ¿Por qué es tan importante estas palabras, hermano? Porque nosotros los seres humanos tenemos que saber cómo educar a las personas. Recuerde que hay que volver a civilizar la humanidad, hay que civilizarla, pues. Cuando usted mira a la gente enojada, usted dice, esta persona hay que civilizarla, está en un estado salvaje. Cuando usted mira a sus hijos que son enojados, usted sepa que sus hijos, si son enojados, están en un estado salvaje. Y hay que domesticarlos como animalitos. Sí. Mire, se levantan leyes diciendo que a los hijos no hay que decirles nada. No, mi hermano, le voy a leer aquí, capítulo 19, verso 18, dice, castiga a tu hijo, dice, en tanto que hay esperanza, dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Mire, ahí está. Entonces uno va corrigiendo a los hijos, por ejemplo, uno va corrigiendo a los hijos. ¿Qué leo que le va a corregir a sus hijos? Le va a corregir el enojo. Eso es el trabajo suyo. Porque todas las familias dicen, yo quiero formar una familia, dice la gente. Y la gente quiere tener éxito con sus hijos, quiere que a sus hijos les vaya bien, que quieren tener los mejores hijos, los preparan, los mandan a buenos colegios, a buenos kinder, a buenas escuelas, a buenas universidades. Los mandan a estudiar al extranjero, a sus hijos, hermano. Pero eso no les va a ayudar. Como que usted les limpie el enojo. Sí. No, eso no les va a ayudar, hermano. Eso no les va a ayudar tanto que usted los ponga a estudiar y les prepare con una carrera. No, mi hermano. Por eso cuando los niños son pequeños, los padres deben de castigarlos. Pero claro, como dice aquí, mire, castiga a tu hijo, en tanto que hay esperanza. Pero no es que usted lo va a desarmar, no es que va a venir con un alambre y lo va a reventar. No, tiene que castigarlo. Y mire cómo dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Mire, ¿qué le parece? No se apresure tu alma para destruirlo. Entonces quiere decir que no se debe ser tan extremadamente duro, sino equilibrado, para que su hijo sea corregido. Para que su hijo sea corregido, hermano. Porque si usted tiene sus hijos y crecen y sus hijos son enojados, sus hijos tienen problemas. Sus hijos tienen problemas. Si ellos crecen y son enojados, usted cometió errores graves. Que eso fue lo que pasó en la primer pareja, Adán y Eva. El primer hijo se llamaba Caín, el primer hijo. No lo corrigieron al primer hijo, sino que el primer hijo lo dejaron criarse con sus caprichos. Lo dejaron criarse, y cuando aquel varón creció, hermano, porque era el mayor, aquel varón tenía malos sentimientos hacia su hermano menor. ¿Y por qué tenía aquellos malos sentimientos? Porque tenía enojo. Y por eso Dios le preguntó, ¿por qué te has enojado?, le dice Dios. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Porque lo que Dios ha querido corregir en el hombre es el enojo, hermano. Porque las personas que son enojadas son enemigas de Dios, se vuelven enemigas de Dios. Y Dios ama a la gente, pero por eso Él dice, yo no quiero la muerte del que muere, dice, sino que el hombre se vuelva, dice, deje el impío su camino, o sea, deje el enojado sus sentimientos. Entonces la gente, eso es lo que se llama convertirse. Y para eso es la palabra. Por eso dice que uno debe de corregir a los hijos, hermanos, corregirlos, porque usted no se imagina cuántas personas han pasado por este planeta y gente consagrada. Sí, imagínese que Job era un hombre consagrado, muy consagrado, hermano, Job, pero tenía sus hijos, y sus hijos eran consentidos. Consintió a sus hijos, los consintió, hermano, los consintió. ¿Y sabe qué pasó? Murieron antes que él. Murieron. ¿Por qué? Porque está establecido, dice, que los malignos serán destruidos.
serán destruidos. Entonces la gente destruye a sus hijos cuando los consiente, los destruye. Y yo leyendo las escrituras miro cuántos hombres, hermano, hicieron daño a sus hijos al no saberlos criar, hermano. Porque si usted quiere corregir a sus hijos, usted tiene que quitar el enojo de su corazón y explicarle: el enojo suyo, eso es malo. Si usted tiene un hijo que es enojado, usted tiene un mal hijo. Y usted tiene que ver cómo corrige eso. Fíjese que David, aquel gran patriarca David, hermano, aquel gran rey, tenía sus hijos, hermano. Pero ¿sabe qué hizo? Porque era rey. El problema de estos hombres que tenían demasiada comodidad y demasiado bienestar, que a sus hijos los consentían, hermano. Pero sus hijos, hermano, hicieron unos desastres tremendos. Eran hombres impíos. Sí. Lo mismo pasaba con Elí, un sacerdote. Dice que consentía a sus hijos. Los consentía, hermano. Los consentía a sus hijos. Y sus hijos murieron antes que él. Jacob, que era un hombre, hermano, entregado a Dios, él no pudo corregir a sus hijos. No los pudo corregir, hermano. No los pudo corregir a sus hijos. Sus hijos eran hombres rebeldes, impíos, porque tampoco, hermano, no los castigó. Por eso cuando a usted le pasa algo malo, usted tiene que decir: gracias, Dios. Gracias. Si usted siente que usted no es una persona mansita, que usted no es ningún caramelo, usted no se asuste si le pasan cosas malas. No se asuste, porque si usted quiere vivir, si usted no quiere ser destruido, tiene que aceptar lo que Dios le pone. Por eso, mire cómo dice Proverbios capítulo 3, verso 11. Dice, capítulo 3, verso 11, mire qué bonito, dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Dice, ¿mí? ¿Usted cree que Dios a nosotros nos consiente? No. Hay gente que dice: hermano, mira, yo me quiero sentir sano, me quiero sentir en paz. Si usted no se siente sano ni se siente en paz, es que le está cayendo, pues. No piense que es que Dios lo va a consentir, que Dios solo dice: no, yo te voy a mantener sano, hombre, no te preocupes, haz lo que querrás. No, mi hermano, si aquí uno no se porta bien, le cae. Y como dice, mire el capítulo 3 del libro de los Proverbios, verso 11, dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Mire, por eso cuando usted oye esta palabra, usted dice: esta palabra tiene que corregirme en mi interior. Usted no se canse de oírla. No diga: ya no voy a oír esta palabra. Voy a ir nada más cuando me cuenten de que el hermano ya predica suavecito, de que el hermano no dice nada, de que solo nos dice hermanos lindos, hermanos bonitos. Voy a ir entonces, dice la gente. Cuando el hermano nos diga hermanos bonitos, hermanos lindos, hermanos preciosos, amados hermanos, que Cristo los ama. Cuando yo solo les diga esas cosas, entonces a ustedes les va a caer duro. Por eso es mejor corregirlos. Por eso cuando ustedes escuchan la palabra es para santificar, o sea, limpiar. La iglesia no se puede permitir el lujo de tener personas enojadas. La iglesia no se puede permitir el lujo. Por eso nosotros cuando salimos de viaje, cuando vamos a Olancho, todos nos quedamos viendo así, ¿verdad? Y si miramos a algún enojado, decimos: ve, bueno, aquí hay un animal, dice, ¿verdad? Bendito Dios. Entonces, así es que hay un animal, dice. Entonces, cuando usted mira un enojado, dice: un animal ahí, porque usted sabe que un enojado está sucio, quiere decir. Está sucio, eso quiere decir. Es una persona sucia, por dentro, internamente. Porque una persona enojada tiene malas ideas, tiene malos sentimientos hacia los demás, aunque sea familia suya. Por eso Caín, cuando tenía sus malos sentimientos, el único que le reclamó, porque Adán no podía, porque el hombre era consentidor, lo mandaba a las mujeres: que ella es la que me manda a mí, sí, ¿o qué voy a hacer? Yo no puedo decir nada, yo no tengo opinión en este entierro, decía. Y Dios viene y le dijo a Caín: ajá,
¿Por qué te has enojado? ¿Por qué se enoja? Cuando usted mire a sus hijos, si usted quiere hacerle un bien a sus hijos, tiene que decirle, no se enoje. No se enoje porque usted está en un estado salvaje y tiene que civilizarse. Las personas que se enojan están en un estado salvaje, o sea, en un estado cuadrúpedo. Sí. Y hay que domesticarlo, por no decirlo de otro modo. Cuando usted mira, eso es lo que hay que corregir. Eso se llama limpiar. Uno tiene que limpiar su casa. Cuando usted va a limpiar su casa, usted quiere dejar limpito, pero tiene que limpiarlo de dentro. Lo de dentro, tiene que limpiar. Usted quiere tener buenos hijos, usted tiene que decirles, hijo, aquí no hay que enojarse. Aquí no hay que enojarse. Aquí no se valen los enojos. Porque donde hay enojos, hay malos sentimientos. Hay malos sentimientos. Por eso dice aquí, mire, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Mire, por eso cuando usted se siente enfermo, cuando usted se siente que no tiene paz, dígale verdaderamente, me falta a mí, me falta, me está cayendo. Y dice el verso 12, dice, porque Jehová, dice, al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Mira, ahí está. No piense que Dios lo va a consentir. Ay, vos sos una buena persona. Ay, qué bonito que me estás cantando bonito. Pues si usted es bravo, ¿usted cree que le va a gustar la alabanza a Dios? Si la gente enojada cuando le canta a Dios, ay, le hace Dios, ya me imagino, solo arruga la cara. Me le puso unos dientes de ajo crudos a la comida, dice, Ya se le imagina cuando Dios oye a la gente enojada cantar, hermano. Uy, le hace Dios, y Dios que es sumamente limpio, o sea que en Él no hay nada de enojo. Dice, no hay enojo en mí. No hay enojo en mí. Oiga bien, en Jehová no hay enojo. Entonces dice la gente, ¿qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para vivir? Tiene que aprender a limpiar su casa. Jesús les decía a los fariseos, porque eran enojadísimos, que eran los líderes en aquella época de Jesús, y les decía que ellos tenían que limpiar primero lo de dentro del vaso y del plato, para después ver todo bonito, todo limpio, para limpiar después lo de afuera. Por eso las personas enojadas tienen que entender que si alguna cosa les cae, como dice usted tiene que saber que es que Dios lo ama. Si usted quiere corregirse el enojo, tiene que darle gracias a Dios por todo lo que le pase. Gracias Dios por esto, gracias Dios, porque dice que es como el Padre. Mire, le vuelvo a leer este 12. Porque Jehová, dice el 12, porque Jehová al que ama castiga, mire, como el Padre al Hijo a quien quiere. ¿Ah? ¿Usted quiere que Dios lo quiera a usted, que lo ame? Sí, Dios lo quiere. Y porque lo quiere no es que le va a decir solo cosas lindas. Vos sos un gran siervo, como nos decían antes. Antes teníamos un montón de profetas nosotros, fíjense. Todos los profetas de antes oraban por uno y le decían, Dios me revela palabra de prosperidad para ti, varón. Dios me revela un gran ministerio para ti. Dios te va a llevar por Europa, por Francia, por Asia, predicando el evangelio. Uy, uno se quedaba asustado, decía yo, qué profecías tan bonitas estas. Y la gente caía, hermano, la gente caía asustado. Yo de aquello decía yo, qué profeta es esto, pero voy a esperar que llegue ese día, decía yo. Voy a esperar. Y ahí cuando me voy dando cuenta que todos les profetizaban lo mismo. Había unos muchachos que eran de otra iglesia, fíjese que Dios nos dijo que íbamos a ir a predicar a Europa. Ah, qué bueno, estoy asustado, pero a mí no me gusta subirme a los aviones. Yo no voy allá, le digo yo. Sí, a mí no me gustan los aviones, porque huelen, como dicen, a gas. Sí, ¿verdad? A gas butano, como los centros, como los bancos donde en los moles, hermano, que son como los aviones, que están presurizados adentro, hermano, y ahí huele solo a gas. Así es. La gente, hermano, quiere que se le digan cosas lindas. No, mi hermano, no.
Dios al que ama lo disciplina. Si usted ama a su hijo, dice usted, el éxito de este hijo va a ser que este hijo no sea enojado. Ese va a ser el éxito de este hijo. No es que usted lo ponga a estudiar una carrera. Mire, yo he tenido montones de amigos que se han graduado, tuvieron buenos títulos y ya están bajo tierra. Sí, ya están bajo tierra. ¿Y de qué les sirvió el título? De nada, pero estaban resentidos con su papá. Otros estaban consentidos, eran tan consentidos que creían que no querían que ni les soplara la brisa, ni el aire los soplara, de consentidos que eran. Job destruyó a sus hijos consintiéndoles. David instruyó mal a sus hijos al consentirlos. Jesús por eso les hablaba claro a los discípulos, a la gente que sanaba, les decía: vete y no peques más, no sea que te venga una cosa peor, les decía. A Pedro le decía: el diablo te está pidiendo para zarandearte, Pedro. Por eso Job, como él era consentido y era consentidor de sus hijos, cuando le vino la tempestad, hermano, mire que llegaba a punto de blasfemar contra Dios y blasfemaba. Y le murmuraba a Dios, Job. Y él creía que Dios no lo quería. Si Dios lo amaba, hermano, porque Dios al que ama, disciplina. Sí, a Job le estaba cayendo. Mire, por eso a las enfermedades les llamaba azotes. Azotes. Por eso cuando Jesús sanaba a la gente les decía: sé libre de este azote. Eran azotes, hermano, todas esas cosas. Cuando uno es azotado, cuando uno está enfermo, tiene que ponerse mansito y decirle: Dios, yo tengo que ser mansito. Tengo que ser mansito y humilde, porque si no soy humilde, hermano, no voy a vivir. No voy a vivir. Así que usted tiene esa obligación de limpiar su casa y decir: bueno, mis hijos van a ser mansitos. Si sus hijos no son mansitos, hermano, entre más crecen, más problemas los va a haber. Con más problemas, porque no van a dejar de crecer. Y los sentimientos malos se desarrollan y se desenvuelven. Se desenvuelven porque los seres humanos que se enojan están en un estado salvaje y hay que domesticarlos. Hay que domesticar a las personas enojadas, hermano. Eso es el trabajo de nosotros como iglesia. Nosotros, como que Dios nos ha puesto para anunciar este evangelio, es domesticar a la gente, hermano. Por eso dice: porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Mire, como el Padre al Hijo a quien quiere. Qué bonito. Así que cuando usted se siente enfermito, diga: gracias Dios, gracias. ¿Sabe por qué la gente se enferma? Porque la gente tiene el enojo. ¿Sabe por qué la gente tiene bastantes problemas? Porque la gente tiene enojo. Y la gente, cuando tiene enojo, no tiene deseo de buscar a Dios. Le aseguro que hay personas que sienten difícil venir a la iglesia y dicen: ¿cómo voy a ir a la iglesia? Por eso le voy a buscar aquí otra vez en el libro de Salmos 53, mire, para que usted se fije. Capítulo 53 de los Salmos, mire cómo dice. 53, donde comenzamos. Dice el 53, verso 2, dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, mire, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Sabe cuándo usted va a sentir que el enojo ha desaparecido en usted? Cuando usted tiene un deseo de buscar a Dios, un deseo grande. Cuando usted siente un deseo de conocer y conocer más y más, y de profundizar en las cosas de Jehová, es que usted está deshaciéndose del enojo. Cuando usted mira a las personas esforzándose por buscar a Dios, porque dice aquí, fíjese bien, de los cielos miró Dios si había sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Mire, ahí es donde uno va teniendo entendimiento, cuando está teniendo deseos de buscar a Dios. Usted ve la gente le cuesta un mundo buscar a Dios, hermano.
A la gente le cuesta buscar a Dios, y por eso voy a terminar leyendo aquí en el libro de Amós. Mire cómo dice en el libro de Amós, capítulo 5. Mire, y el enojo es el que le quita el deseo a la gente de buscar a Dios. Si usted no siente deseo de buscar a Dios, el enojo se está adueñando de usted, y el enojo lo va a destruir. El enojo lo va a destruir, porque eso es lo que hace. El enojo, el trabajo del enojo es destruirlo a usted, y lo va a hacer sentir que Dios no existe y que Dios no lo escucha. Por eso cuando usted siente que usted está venciendo el enojo, es cuando usted ya tiene deseos, unos deseos continuos de buscar a Dios, y usted ya no afloja, dice: hoy sí voy a vivir. Mire cómo dice Amós capítulo 5 verso 4, dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Mire, ahí está. Y por eso decía yo que por qué la gente se moría, porque la gente tiene el enojo, y la gente con el enojo no siente deseo de buscar a Dios. Cuando usted ya no tenga enojo, mire, usted va a sentir un deseo de buscar a Dios. Pero si usted no siente deseo, sino que lo hace por obligación o porque tiene una estaca en el lomo, dice usted: todavía necesito disciplina, todavía estoy cuadrúpedo. Sí, todavía estoy en un estado salvaje. Cuando usted no busca voluntariamente a Dios, usted todavía está en un estado salvaje. Usted tiene que aprender a domesticarse y decir usted: tengo que domesticarme, como Jesús le decía a aquella gente que ni siquiera lo entendía. Una mujer samaritana le dijo, una mujer cananea le dijo que sanara a su hija, y le dijo que el pan era para los hijos y no para los perrillos. Imagínense cómo la miraba Jesús, porque sabía que no entendían. Eran mujeres enojadísimas. Las mujeres árabes eran sumamente enojadísimas, hermanos. Las cananeas eran mujeres enojadísimas. Entonces Dios le dijo que no era para ella, no era para ella. Pero aquella mujer se humilló, mire, y Jesús le dijo: grande es tu fe. Por eso cuando usted siente deseos de buscar a Dios, usted va a vivir. Ahí va a notar, si usted mira que sus hijos no buscan a Dios, sus hijos están resentidos, sus hijos son enojados. Cuando usted mire que a sus hijos no les gusta la iglesia, usted dice: mis hijos están resentidos. Cuando usted mira que a su familia no le gusta buscar a Dios, ellos están resentidos, porque no hay, la gente que no es buena, no busca a Dios, no tiene entendimiento. Por eso Dios decía, Dios miró desde los cielos si había alguno, dice, que fuese entendido, dice, que buscara a Dios. Cuando usted mira que la gente tiene deseos de buscar a Dios, diga: aquí ya hay personas, aquí hay seres humanos. Cuando las personas tienen aquel deseo de buscar a Dios, cuando ellos no tienen el deseo, no, mi hermano, usted tiene que domesticarlos. Tiene que domesticarlos. Tiene que domesticarlos, es su tarea. Esa es su tarea, porque si no la gente no vive. No vive. No se pregunte: ¿y por qué no vive la gente? Porque no tienen deseo de buscar a Dios. Sí, por eso dice: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y dice el verso 6, mire cómo dice: buscad a Jehová y vivid. Amós 5 verso 6, mire: buscad a Jehová y vivid. Mire, buscad a Jehová y vivid. Imagínense. Por eso, si usted pierde el deseo: yo no quiero ir a la iglesia. Cuando usted mire a sus hijos: estás cuadrúpedo, dígale: ¿estás cuadrúpedo, papá? O si es una muchacha, dígale: ¿está cuadrúpede, mamita? ¿Es cuadrúpede usted? No puede buscar a Dios. Solo la gente entendida, solo la gente entendida busca a Dios, hermano. Y cuando usted siente ese deseo, es que usted ya venció el enojo, ya limpió. Cuando usted siente ese deseo y dice: no, yo no me voy a detener por nada, nada, nada. Eso es lo que hace. Mire, y por eso dicen: los mansos heredarán la tierra, porque sienten un deseo de buscar a Dios. Pero el que es enojado: tal vez voy. ¿Vas a ir a la iglesia? Tal vez, si me queda tiempo voy. Bueno, le dice usted.
te van a domesticar, diga. Así es la vida, hermano. Por eso usted no se asuste por qué pasan las cosas, porque la gente tiene que aprender a buscar a Dios con mansedumbre, con humildad. ¿Sí? Así es, para vivir. Porque cuando uno está en la iglesia, lo que quiere es vivir. Bueno, yo creo que ustedes quieren vivir y yo quiero vivir. Usted tiene que buscar a Dios. Porque eso de dejar que el enojo se desarrolle, eso es sucio en la gente, hermano. Para eso es la palabra, mire, para estar limpiando eso, Póngase de pie, bendito Dios. Gracias te damos, Dios. Te adoramos, Jehová. Gracias por esta tarde buena. Gracias, Jehová Dios. Te adoro, te alabo, te exalto, Padre. Gracias, eterno y poderoso Dios. Eres maravilloso, Padre. Gracias por tenernos aquí, darnos el privilegio de buscarte, Padre, de oír tu palabra, de predicar tu palabra, de caminar en tu evangelio, Padre mío. Oh Jehová poderoso, grande es tu nombre, oh Dios. Te adoramos, te exaltamos, Jehová. Te damos gloria a ti, Padre. Gracias, Dios. Gracias por ser tan bueno, Dios. Gracias porque tenemos esta tarea de buscarte siempre, aleluya, buscar siempre tu rostro, tu presencia, tu palabra, oh Dios. Gracias te damos, Jehová. Bendiga.